A ver, hay una pregunta que es fascinante. En los primeros tiempos, miles y miles de judíos creyeron en el mensaje de Yeshua. ¿Pero qué pasó? Porque con el tiempo eso cambió por completo. Hoy vamos a hacer un viaje para entender qué sucedió, desde esas raíces originales hasta lo que se está viendo hoy en día. Y bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué al principio sí y después no? Pensemos que la fe en Yeshua como el Mesías, bueno, nació y floreció dentro del judaísmo. Pero en algún punto esa conexión, ¡puf!, se rompió. Para resolver este misterio, tenemos que viajar en el tiempo, volver al mero principio y ver cómo era ese mensaje, el original. Ok, entonces situémonos en el siglo I. Es clave entender que el ambiente, el contexto, era 100% judío. Cuando los apóstoles salían a predicar, no estaban diciendo, «¡Hey! Aquí tenemos una religión nueva». Para nada. Para ellos, y para la gente que los escuchaba, lo que presentaban era la culminación, el cumplimiento de todo lo que las escrituras de Israel venían prometiendo desde hacía siglos. Y aquí viene algo que es súper interesante. ¿Cómo vivían estos primeros creyentes? Pues no dejaron de ser quienes eran, para nada. Seguían siendo judíos observantes, seguían la Torá, celebraban las fiestas bíblicas, todo. Veían a Yeshua no como un quiebre, sino como el siguiente paso lógico, la continuación de lo que ya habían anunciado los profetas. O sea, su fe era, en el fondo, una expresión, pues, plenamente judía. Y claro, este enfoque no es que solo funcionó, fue explosivo. Si leemos los primeros capítulos del libro de Hechos, nos cuenta de miles de judíos en Jerusalén que aceptaron este mensaje. Evidentemente, algo en esas palabras conectaba de una manera muy profunda con esa esperanza mesiánica que se respiraba en el ambiente. Pero entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó? Si el mensaje encajaba tan bien dentro del judaísmo, ¿por qué se separaron? Bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Justo después de la época de los apóstoles, empieza un proceso, una separación, que lo va a cambiar todo. La percepción de este mensaje nunca volvería a ser la misma. Y el punto de inflexión, según se analiza en la fuente, es este. La fe fue como arrancada de su raíz hebrea. Imagínense un árbol. ¿Qué pasa si lo sacas de la tierra que lo alimenta? Se seca. Pues algo así pasó. El mensaje, al sacarlo de su contexto original, el judaísmo de esa época, perdió todo el significado que tenía para el pueblo judío. Miren, esta comparación lo deja clarísimo. De un lado, la fe del siglo I, totalmente dentro del marco judío, la Torá se respeta, se vive. Del otro lado, lo que vino después, una fe que se separa de la sinagoga, donde la Torá empieza a verse como una carga, como algo del pasado. El mensaje simplemente se volvió irreconocible para quienes debían recibirlo. ¿Y qué causó esta separación? Bueno, fueron varias cosas. Primero, se empezaron a prohibir prácticas clave, como el Shabbat o las fiestas bíblicas, cosas que eran centrales para los primeros creyentes. Luego, el mensaje se fue deshebraizando, ¿se entiende? Perdió su idioma, su forma de pensar original. Y para colmo, tristemente, empezaron a surgir actitudes muy antijudías, que abrieron una zanja que parecía imposible de cruzar. Bueno, ahora demos un salto enorme en el tiempo. Vámonos hasta hoy, porque lo que argumenta la fuente es que ahora mismo estamos viendo algo increíble, una especie de restauración, como si estuviéramos volviendo a ver ese modelo original del que hablamos al principio. Y es que hoy, en pleno siglo XXI, hay un movimiento que cada vez crece más de personas judías que creen en Yeshua como su Mesías, pero sin dejar de ser quienes son, sin abandonar la Torá. Es literalmente un eco de lo que pasaba en el primer siglo. Y esta frase lo resume todo. La idea es que la figura de un Mesías judío que vive y enseña según la Torá está volviendo a ser visible, a ser entendible para el pueblo judío. Es como si por siglos hubiera estado escondido detrás de una imagen que no reconocían, que les era extraña, y ahora lo están viendo de nuevo. Y ojo, que este fenómeno de hoy no se ve como una simple casualidad. No, se interpreta con una mirada profética. Y todo tiene que ver con algo muy específico, la reunificación de Israel. Para cachar esto, hay que entender un concepto clave: las dos casas de Israel. Pensemos así. Por un lado está la casa de Judá. Ellos son el pueblo judío que conocemos, los que guardaron la Torá. Pero por otro lado estaba la casa de Efraín, el antiguo reino del norte. Ellos fueron esparcidos por el mundo, se mezclaron y perdieron su identidad. La visión profética es que muchos creyentes de las naciones son en realidad descendientes de ese grupo perdido que ahora está siendo restaurado.
Y aquí viene la gran promesa de los profetas, que un día, en los tiempos finales, estas dos casas que han estado separadas por milenios se volverían a juntar. Una sola nación, un solo pueblo. Imagínense. El profeta Ezequiel nos da una imagen súper potente para esto. Dice que Dios toma dos varas, como dos palos. Una es por Efraín, la otra por Judá. Y en su mano las une y se convierten en una sola. Es el símbolo perfecto de una unidad total, sin divisiones. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que desde esta perspectiva, la misión número 1 del Mesías es precisamente lograr esa reunificación. Él es el que construye el puente para volver a unir a Judá con todos los que andaban dispersos de Efraín. Y esto nos trae a la última pieza del rompecabezas, que es súper importante, el concepto del velo. El apóstol Pablo escribió sobre esto. Habla de un velo, pero no uno físico, sino espiritual. Algo que por un tiempo impide que una gran parte de Israel pueda reconocer a su propio Mesías. Pero atención, este velo no es para siempre, no es un castigo eterno ni nada por el estilo. Según esta interpretación, tiene un propósito y lo más importante, tiene fecha de vencimiento. La idea es que se puso para proteger a Israel hasta que llegue el momento de un despertar masivo, allá en los últimos tiempos. Y cuando ese velo se quite, bueno, ahí sí el reconocimiento va a ser posible. Y con esto, todo vuelve al principio. Cerramos el círculo. El argumento final es que este movimiento actual, el ver a más y más judíos reconociendo a Yeshua dentro de su propia cultura, de su propia Biblia, es la señal tangible de que ese velo profético por fin está empezando a levantarse. Así que, al final, nos queda esta pregunta en el aire. ¿Será que este regreso a las raíces hebreas es solo un movimiento moderno más? ¿O podría ser, como lo plantea la fuente, una auténtica señal profética? Algo que está pasando justo ahora delante de nuestros ojos. Una pregunta que la verdad da mucho en qué pensar.